Estamos continuando nuestra segunda entrega de nuestra exposición sobre la carta a los Hebreos. Queremos orar para pedirle al Señor que nos continúe guiando en nuestra exposición. Padre, en el nombre de Jesús, ahora que vamos a impartir esta segunda entrega sobre la carta a los Hebreos, pedimos tu guianza, que nos des tu respaldo, que alinee los pensamientos, refresque la memoria, de la fuerza física, espiritual, para poder transmitir lo que tú nos has entregado hoy. Gracias por cada enseñanza contenida y por el tiempo que nos prestas para podernos sentar a recibirlas, que podamos vivirla, que salgamos hoy sumergidos en las verdades dadas a la iglesia primitiva, que son para nosotros hoy también, entusiasmados con estas verdades para vivirlas y aplicarlas, Señor, en todas las áreas. Sigue bendiciendo a cada uno de tus hijos y tus hijas, dando el entendimiento necesario. Y a mí, tu siervo, para que pueda yo transmitir por el Espíritu lo que tú me has entregado. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados. Vamos a entrar a la fecha en que posiblemente fue escrito el libro a los Hebreos. Dice, el tiempo de su escritura pertenece a la segunda generación de cristianos. Vamos a poner de nuevo Hebreos 2, 1 al 2. Dice la palabra, 1 al 4, perdón. Podemos leer en la pantalla, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ese era el problema que se estaba enfrentando en la carta, que había un deslizamiento de muchos creyentes, volviéndose a los preceptos de la ley. Y el escritor pide más atención, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Manténmelo ahí un ratito. Por eso habla aquí de que pertenecía a la segunda generación de cristianos, porque está hablando de un grupo que recibió de un grupo anterior. Entonces, por eso los recipientes a quienes se les escribió la carta pertenecen a un tiempo que tenía que ver con la segunda generación de los cristianos, de los que siguieron a la enseñanza, estaban recibiendo y siguiendo la enseñanza de los apóstoles. Continuamos la lectura, dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros. Indiscutiblemente se está refiriendo a los apóstoles, al tiempo apostólico, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Eran discípulos del ministerio apostólico, o sea, de Pedro, de Juan, de Pablo, de esa base pura que había recibido el cristianismo de la mano de Jesús. Entonces vemos Jesús, sus discípulos y los discípulos de los discípulos. Diga conmigo, Jesús, sus discípulos y los discípulos de los discípulos. O sea, note que está hablando de los discípulos de los discípulos. A ellos fue escrito este libro a los Hebreos. Luego continuamos la lectura. Dice, parece que ya había pasado un tiempo considerable de intervalo después de la conversión de los destinatarios. 5:12, póngamelo otra vez, 5:12 ahora. Ya había un tiempo considerable por lo que dice en el 5:12. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Después de tanto tiempo, ya tenían un tiempo considerable los destinatarios en la fe. Luego continuamos, se habían olvidado
de los primeros días, 10:32. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Era un grupo de creyentes que habían vivido una experiencia de la vida cristiana, habían padecido, pero como que se habían olvidado de esos primeros tiempos. Es como que usted tenga, vamos a decir, 5 años en el evangelio, vamos a poner 5 años, un tiempo considerable, o 6 años, y usted al comienzo, 1, 2, 3, los primeros 3 años vivió un combate, tuvo experiencia con Dios, y cuando llega a tener 6 años en la fe, usted se está comportando como que olvidó ese tiempo. ¿Usted me entiende? Y Él le trae eso. Ustedes se han olvidado de allá, de aquellos tiempos. Era una generación que había nacido del tiempo apostólico que sufrieron la persecución con ellos. Pero aún vivían, dice, pero aún vivía y había obtenido su libertad. El sacerdocio se presenta vivo y activo, por lo que el templo aún no había sido destruido. Ahí en el 12:27, eso es un detalle clave para fechar la carta. Las cosas movibles de las que habla ahí es interpretado por el argumento de la fecha de la carta, que todavía se aplica el texto. El historiador aquí aplica el texto a que todavía existían las cosas, la costumbre, los ritos, el templo, que no había sido destruido con la destrucción del templo, no había sido removidos el ritual, y el templo no había sido destruido. Así lo aplica el texto. Pero es importante que en otros textos, por ejemplo, en el 10:32 al 36, la persecución era inminente. Póngame el 10:32 al 36. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Continuamos hasta el 36. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Fuiste hecho espectáculos y fuiste compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia o la perseverancia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Aquí lo que se cree que aquí se está refiriendo a las persecuciones neronianas. Era el tiempo de Nerón. Y Nerón, por supuesto, en los años 64 al 67 o 68, gobernó Nerón, que fue antes del año 70 cuando fue destruido el templo. Entonces está hablando de persecuciones que están conectadas con la gestión neroniana, que fue el que tomó a los cristianos públicamente, los clavó y los encendió con asfalto como antorcha para alumbrar las calles de Roma y el palacio. Y después que él mismo, según narran los historiadores, destruyó a Roma como una justificación, creó el caos para hacer lo que él quería. Es una política antigua que todavía se usa. Cuando los sistemas financieros y los poderosos que gobiernan las bancas y eso, prevén que sus intereses van a ser afectados, ellos producen la crisis. Ellos la producen para justificar una reestructuración que favorezca sus ingresos. Eso hacían los emperadores. Por ejemplo, Nerón quería reconstruir a Roma, pero el Senado no se lo permitía porque no querían que él gastara los recursos en eso. No estaban en los mejores tiempos. Pero ¿qué hace él? Él destruye, le pega fuego a Roma y culpa a los cristianos. Le pone el sello de culpabilidad a los cristianos porque eran despreciados por los paganos. Y a los cristianos los persiguen, que es a lo que muy posiblemente se está haciendo referencia aquí, por su fe.
en el sentido de la fecha en que se escribe esta carta. Antes del año 70 de la destrucción del templo, en los tiempos de Nerón, muy posiblemente. La primera persecución bajo Nerón fue en el 64 después de Cristo y la siguiente fue en tiempo de Domiciano en el 86 después de Cristo. O sea, hay una que se da antes de la destrucción del templo y otra después de la destrucción del templo cuando Domiciano. Entonces los argumentos de la carta hacen imposible, cuando habla de los rituales, cuando habla del contenido del legalismo judío y del ritual comparado con el nuevo pacto, hacen imposible que todavía que el templo haya sido destruido, que sea en los años 86 después de Cristo. Por toda esta evidencia interna podemos decir que su escritura se acomoda bien a la sexta década, años 60, cuando la iglesia en Roma sufría persecución y el derrumbe de la comunidad judía se esperaba de un momento a otro, porque la persecución de Nerón estaba dirigida a la fe tanto judía, gentil, como los judíos que también se negaban a seguir los ritos y la idolatría pagana. Ustedes saben que ahí mismo en el libro de los Hechos habla de que el emperador dio un edicto para que todos los judíos salieran de Roma. Porque la religión judía y la religión cristiana confrontaban la idolatría y el culto, la antropolatría que había hacia el emperador y el culto del paganismo. Y por eso muchas veces se levantaban los poderes políticos contra ellos. Y dicen que esto de lo que habla Hebreos tiene que ver con la sexta década, entonces se fecha el libro más o menos en ese tiempo, en los años 60, 60 y algo, en tiempo de Nerón. Se usan esos textos y esos acontecimientos, hay muchos más, pero estos son los más usados para tratar de fechar la carta en esa época. Vamos a ver el bosquejo de la carta ahora. Notaremos que todo el contenido y exposiciones de la carta se desarrolla en torno a una palabra clave, es la palabra mejor. Esa es la palabra clave en toda la carta a los hebreos, mejor. Todo para demostrar que la revelación de Dios en Cristo es superior a la revelación que nos vino por medio de la ley, especialmente la del sacerdocio levítico. La nueva revelación en Cristo ha sustituido la antigua. La llegada de la sustancia ha hecho que la sombra sea anticuada. Note bien eso, subraye eso. La llegada de la sustancia ha hecho que la sombra sea anticuada. Una palabra que se utiliza en hebreo, las sombras. El bosquejo se expresa mediante una serie de comparaciones en cada una de las cuales se da una advertencia y una exhortación. Es como una oración que comienza con una proposición. Esa es la forma como está estructurada la carta. Cuando usted la lee, usted se da cuenta. Es como una oración que comienza con una proposición, que sigue con un argumento aplicado periódicamente a las necesidades de los lectores y que termina en un asombroso clímax. Algún ejemplo de esto es, vamos a ver el 9:23, vamos para que vean algo que quiero mostrarles. Sí, 9:23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. El 10:1, porque la ley, teniendo la sombra, noten ahí, de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La sombra en la ley no podía hacer lo que ahora la realidad en Cristo puede hacer. La gracia, eso es lo que quiere decir. Ahora ve al texto 5, gracias por completarme el texto. El texto 5 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. En el 11, verso 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Eso lo usan también como argumento de que todavía el templo estaba en pie
y se daban los sacrificios en el judaísmo tradicional. El siguiente es el 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. Una sola. Jesucristo. Diga esto. Te hizo perfecto para siempre. Porque el Señor te ve en Jesús. En la ofrenda perfecta nos ve. Nos está formando, está perfeccionando la buena obra en Jesús. Y esta es la realidad según y es mejor, dice el autor de los Hebreos. El verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahora el 26 al 39. 26 al 39. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Manténmelo ahí, mire, esos textos, los que creen que la salvación se pierde, que un cristiano puede perder su salvación, usan eso hasta ahí, lo interpretan y dicen, mira, que lo que pasará con el que se aparta. Pero la carta a los Hebreos tiene una característica, que si se interpretan los textos que hablan de las consecuencias de pisotear y de no valorar lo que es mejor, que es Cristo y lo que Cristo trajo, si se interpretan hasta ahí y no se llega al clímax, porque todo tema que el autor de la carta trata empieza de una introducción y va desarrollando hasta llegar a un clímax. No se puede interpretar un pasaje sin llegar al clímax de cada pensamiento. Y por eso muchos toman esos textos y lo aplican, que tú ves que la salvación se pierde porque no han llegado al clímax. Sigamos al clímax para que ustedes vean. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sigamos, mire, va al clima. Pero traer a la memoria, mire, ahí hay un pero. Pero, ha dicho las consecuencias de pisotear la sangre. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Continuamos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis. Él da una lista de todo, pero traigan a la memoria lo que ustedes han hecho, cómo ustedes eran en el principio, para levantarlo, afirmarse y no retroceder, a no pisotear, a no desvalorar lo que en Cristo han recibido. Y le va diciendo, dice, también de los presos te compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Sigan, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Punto y coma. Porque es necesaria la perseverancia en el original griego, no paciencia. En el griego es perseverancia la palabra, pero como para perseverar se necesita paciencia, lo traduce en paciencia. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero mire ahora, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mire el clímax. Entonces pareciera en los textos anteriores que está hablando de que la salvación se pierde, pero llégame al final. Pero nosotros no somos de los que se pierden, sino de los que perseveran. O sea, el verdadero persevera. Puede caer, puede tener su tiempo de debilidad, pero se levanta. No somos de los que retroceden para perdición del alma. Entonces muchos, al interpretar la introducción y el contenido central, pero no llegan al clima, interpretan mal. Esta carta tiene una característica, hay que interpretarla dentro de su comienzo y de su final, porque al final es que te dice qué es realmente el meollo del asunto.
pero nosotros no somos de los que retroceden, dice ahí. Bien, la epístola, volvemos al párrafo ahí. ¿Están conmigo? Amén. La epístola, con excepción del capítulo 13, no tiene carácter epistolar. O sea, no son cartas como las otras. Y bien podría describirse como un discurso. O sea, la carta a los hebreos, en lugar de tratarse como una epístola, debe tratarse como un discurso, por su naturaleza de estructura literaria. Es como una predicación, una exposición de un tema que empieza con una introducción, hay un desarrollo y lleva una hilaridad, lleva una concordancia de ideas hasta llegar a un clímax. En las cartas son ideas sueltas, problema. Pablo le pregunta, Pablo responde. Pablo está respondiendo preguntas que le han hecho. Y por eso a veces usted lee 1 Corintios, 2 de Corintios y otras cartas y usted se va a dar cuenta que parece como que los temas cambian, como que no siguen. Pablo trata un tema y después agarra otro, porque son ideas sueltas. No es un discurso, sino es epistolar. Cuando usted le escribe una carta a alguien, usted puede tratar en esa carta muchos temas diferentes, de acuerdo al motivo por el cual usted escribe esa carta. Pero Hebreos dice, tiene que ser visto más como un discurso. Vamos a ver ahora, después de ver el bosquejo más o menos aquí, la epístola de las mejores cosas. Es el tema que se le da generalmente a Hebreo, le dan los teólogos, los estudiosos, los eruditos. Dicen que el tema que debería tener toda esta carta por completo es la epístola de las mejores cosas o el discurso de las mejores cosas. Y vamos a ver esto en los siguientes pensamientos. Esto es el bosquejo que justifica ese tema. Número 1, el mejor mensaje, el Hijo y sus cualidades. Vea conmigo el 1, bueno, ya lo leímos, que dice que ahora nos ha hablado por el Hijo. Y hasta el 2:18 presenta el mensaje, habla del mensaje en el Hijo. La voz de Dios en el Hijo es mejor que lo que habló por los profetas antiguamente. No significa que lo que Dios dijo por los profetas no sea valioso, pero en el Hijo habla mejor. Y dice más adelante que aún la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Segundo, el mejor apóstol, superior a Moisés. El peligro de la incredulidad, superioridad del descanso que da el Hijo, el peligro de la desobediencia. Esas ideas están desarrolladas del 3:1 hasta el 4:13. Capítulo 3, verso 1 hasta el capítulo 4, verso 13 se desarrolla el mejor apóstol en diferentes maneras. Lo presenta. Superior a Moisés. Y presenta el peligro de la incredulidad en ese mayor apóstol. Y el descanso que da ese mayor apóstol, el Hijo. Y el peligro de la desobediencia. 3. El mejor sacerdote. Comparación con Aarón. Lo compara con Aarón. El orden de Melquisedec también. Lo compara con Melquisedec. Designado autor de la salvación. Cosa que no era Aarón ni Melquisedec. El peligro de la falta de madurez. Precursor. Un sacerdote viviente, constituido por juramento en relación con el sacrificio. 4 hasta el 7:28. Se trata todo ese tema. 4. El mejor pacto. Ustedes ven que es la epístola de las mejores cosas. El mejor pacto, el establecimiento del pacto, el contenido del antiguo pacto, Cristo y el nuevo pacto. Capítulo 8:1 hasta el 9:28. 5. El mejor sacrificio, impotencia de la ley, el ofrecimiento de Cristo, el peligro de despreciar este sacrificio, que fue lo que leímos ahora en el capítulo 10. 6. El mejor camino, la fe, la necesidad de la fe, ejemplo de la fe, el ejercicio de la fe, el objetivo de la fe, el peligro de rechazar. Capítulo 10, 32 al 12, 29. Son los capítulos de la fe. Luego volteé su página. 7. La conclusión. Usted ve que es un discurso que va desarrollándose hasta llegar a un clímax. La conclusión. La práctica de la fe
en relación, en las relaciones sociales, en las relaciones espirituales y los últimos saludos personales. 13, 1 al 25. Puede ver la estructura bajo el tema la carta de las mejores cosas. Y es verdad, hermano, en Cristo todo es mejor. En el nuevo pacto todo es mejor. Hay un capítulo en el libro La vida en el Espíritu. Los que tienen el libro y lo han leído, ¿cuántos han leído el libro La vida en el Espíritu? Bueno, y si no lo tiene, adquiéralo. Que habla de que todo lo que Dios restaura en Cristo, en la gracia, lo hace mucho mejor que como estaba primero. Entonces, es una exposición muy iluminada del Espíritu, muy buena, que el Señor le dio al pastor, que el que lo lee se da cuenta de que en el nuevo pacto, en la gracia, en la restauración en Cristo, todo es mejor. Así es que léalo otra vez en contexto del pensamiento de Hebreos. Eso es lo que está en Hebreos. Hebreos enseña eso claramente, que en Jesús todo es mejor, todo es superior. Y Cristo es superior a todo y a todos. Dice, todo este discurso tiene la intención de animar a un grupo de cristianos al que se le presentaba la tentación de abandonar la fe a causa de la presión ejercida por la persecución y por su apego a la antigua revelación con la ley. El autor les muestra que el mismo Dios que les había hablado en la antigüedad es el mismo que ahora les habla por medio del Hijo. O sea, Dios no cambió, solamente cambió su forma de hablar y el medio por el cual habla. Ahora habla por medio del Hijo, capítulo 2, 9, 10 y 14 al 18. Ahí se presenta eso. Por ser divino y humano, está capacitado para ejercer un sacerdocio eterno. Vamos a leer ese texto, 7:24, por favor. Por ser divino y humano, que así no era Moisés, ni era Aarón, ni era Melquisedec, sino solo Jesús. Dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio como inmutable. Mire qué tremendo. Y dame los siguientes textos. Dice, por lo cual, por ser su sacerdocio como es, y por ser el sacerdote quien es, por lo cual puede también salvar, ¿cuándo? A los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por él. En eso es que basamos la seguridad de la salvación. En el sacerdote que tenemos ahora. Bien. ¿Está claro eso ahí? Pero vamos a darle paz con el 27 ahora, mire. El verso 27, mire. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Dame el 28 ahora. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y ahí después te sigue y por ahí sigue. Así es que Él puede salvar perpetuamente. Yo no puedo salvarme perpetuamente, pero Él puede salvarme perpetuamente. Amén. Luego vemos que esto por ser divino y humano. Y en tal sentido es superior al sacerdocio antiguo. 9, 11 y 12. Vamos a leerlo, hay que leer esos textos. Porque cuando usted se basa en su propia capacidad para ser salvo y usted está luchando por su salvación, porque entiende que en Filipenses dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, usted tiene que interpretar la salvación en el contexto que se está hablando. No siempre la palabra salvación tiene que ver con la eternidad, con librarse del infierno, con no perderse en la condenación eterna. La palabra salvación en el contexto de Filipenses está hablando de la relación en la salvación. La salvación tiene dos aspectos. Tiene el aspecto de la regeneración, que es el nuevo nacimiento, que es que usted
nació para siempre. Usted es un nuevo nacido. El nacimiento nuevo no es reversible, es irreversible. Así como un niño nace en lo natural y es irreversible, él no puede volver a hacerse bebé, un feto y entrar a la barriga de su mamá e irse a donde vino. No, así en lo espiritual. Si usted nació de verdad, usted nació para siempre. Ahora, el aspecto de la salvación, de la relación, es lo que Pablo toca en Filipenses. Cuiden su relación con Dios. O sea, yo no tengo que estar preocupado por mi salvación eterna. Yo tengo que preocuparme por mi relación con Dios. En eso hay que ocuparse. Dios da el 100% y usted su 100% también. Ni siquiera 50 y 50. Entonces en Filipenses se enfoca la salvación en ese sentido, su relación con Dios. Y hay que entender eso. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo estoy tratando eso es lo que dice ahí Hebreos, de yo luchar para yo salvarme y usando mis rituales y mi vida cristiana para yo salvarme, entonces yo estoy haciendo vano el sacerdocio de Cristo. Yo estoy desvalorando el sacerdocio de Cristo. Ahora, si yo confío en el sacerdocio de Cristo, ya yo sé que mi seguridad eterna está en Él para siempre. Lo que yo tengo que hacer es vivir eso. Bien, vivir eso. No pecar, sino ser cada día más santo en agradecimiento, porque viene de un nacimiento. Seguimos leyendo. 9:11 dijimos. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez, ¿hasta cuándo? Para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿cómo? ¿Qué obtuvo para ti? Entonces, si la salvación se pierde, entonces la redención no es eterna. Lo que pasa es que si usted agarra los versículos salteados así, que hablan de perseverar y lo aplica a su salvación, pues va, ¿entiende? Usted tiene que estar seguro de quién es usted en Cristo y de que su vida todos los días depende del sacerdocio eterno de Cristo. Pecó, confiese lo más rápido posible y apártese, que para eso está Cristo a la diestra del Padre. ¿Entiende? Y solo confesará el que es nacido de nuevo. Porque el que no es nacido de nuevo se goza y sigue pecando. No siente que ha ofendido a Dios, pero el nacido de nuevo lo siente. ¿Usted me entiende lo que le digo? Por eso yo digo que el cristiano que dice soy evangélico y nací de nuevo, pero peca y se goza en el pecado, ese no nació nunca. No fue que perdió la salvación, es que nunca la ha tenido. Nadie puede perder lo que nunca tuvo. Es eterna redención, la redención es eterna. Y eso lo enseña Hebreo, hermano. Provee una salvación eterna por medio de la misma fe que ejercieron los antiguos, que fueron dirigentes espirituales de su generación. Esos creyentes son advertidos sobre los peligros de la incredulidad. 2:1. Para esto hace uso de la cita del Salmo 95. ¿Te entiendes? Que es como que el 2:1 cuando habla de poner atención, es una salvación tan grande, no nos descuidemos, tiene que ver con el Salmo 95. Después usted lo lee tranquilo. También habla sobre el peligro de la falta de madurez. Diga conmigo, la falta de madurez es peligrosa. Y del menosprecio. Vamos a poner el 6:6. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndose a vituperio. O sea, en el contexto dice que es imposible que la redención que provee el sacrificio de Cristo se dé dos veces, sucede una vez. Si alguien recae, se queda caído y se enloda y se goza y sigue viviendo en el pecado, es porque nunca fue redimido. Simplemente probó, gustó, como dice Pedro, pero no fue renacido. Eso está ahí, claro, Jesucristo lo enseña cuando habla de la casa vacía, del espíritu inmundo que sale, no fue porque lo echaron fuera, él salió, por algún motivo salió. Cuando va por ahí buscando dónde reposar y regresa, dice, volveré a mi casa de donde salí, vuelve con 7 más.
y se apodera. Ahí no hubo un nuevo nacimiento, ahí hubo una barridita, fue adornado, religión y nada más. Muy bien. Ya leímos el 10:26. Ambos pasajes se refieren a una premeditada, oiga esto, a una premeditada acción de menosprecio al sacrificio de Cristo. Eso no lo puede hacer un nacido de nuevo, un cristiano verdadero. Y un voluntario abandono de la verdad. El último peligro es el más grande de todos y tiene que ver con la negativa de atender la revelación que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Mire, el mayor peligro es usted perder de enfoque quién es Jesucristo y el efecto de la obra de Cristo en su vida. Y ese es el trabajo de Satanás. Satanás todo lo que hace con el creyente verdadero y con la iglesia es tratar de que quite la mirada de Cristo y la ponga en otras cosas. ¿Ok? Mire, oiga bien, nadie puede orar bien si no está enfocado en Jesús. Nadie puede adorar bien si no está enfocado en Jesús. Nadie puede servir bien si no está enfocado en Jesús. Nadie puede hacer nada. Por eso dice que separado de Él nada podemos hacer. La vid y los pámpanos. Todo tiene que ser en Cristo y a través de Cristo. Esa es la identidad de la iglesia. Vamos a ver el 12. Bueno, eso también lo leímos. Que del peligro de despreciar a Jesús, de apoyarse en nuestros propios ritos y volver a nuestras obras despreciando la obra de Cristo. Luego siguen una serie de exhortaciones. A mí me gustó esto que viene ahora, las exhortaciones de la carta a los hebreos. Luego siguen una serie de exhortaciones usando la primera persona del plural del presente subjuntivo, donde se incluye el escritor. Mire qué tremendo esto. En el 4.1 dice, temamos. Vamos a ponerlo 4.1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Parezca no haberlo alcanzado. Temamos, mira el llamado, a temer. Es el temor reverente y obediente. La otra exhortación es, procuremos con diligencia entrar. 4.11. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hay que procurar, hay que ser diligente en esta vida que el Hijo ha dado. Procuremos con diligencia. Luego dice, retengamos, todo en presente subjuntivo. Retengamos nuestra profesión. 4.14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Pregunta que se levanta. ¿Por qué este lenguaje? Temamos, procuremos, retengamos. ¿Qué era lo que estaba pasando en esos creyentes? Hermanos, se estaban deslizando, estaban soltando. Algunos estaban volviéndose a la sinagoga por la presión. Y él dice, vamos a esto, vamos a mantener esto, vamos a seguir en esto. Cuando usted ve que un hermano se está como deslizando, anda con ideas raras que no son las... El trabajo suyo es, hermano, retengamos, permanezcamos, sigamos. No es decirle, oye, ¿y en qué canal de YouTube fue que encontraste eso? Y ponerse usted curioso también. No, manténgalo en lo que es. No se vaya usted a navegar porque va a terminar como él y no lo va a ayudar. ¿Usted me entiende? Y eso es lo que pasa muchas veces, que alguien viene con una cosa rara y el hermano supuestamente un poquito más maduro que lo escucha, también se va a curiosear con él. No, mire, no, manito, no te descuides, ven acá, tú andas con, no. El Señor nos ha enseñado así, la palabra dice así. Y ayude a reafirmar a su hermano. ¡Sacúdalo! Despierta, hermanito. No se vaya usted con él. Déjame ver. Porque eso era lo que estaba pasando con estos creyentes. Amén.
Lleguémonos al trono de la gracia, 4:16. Vayamos hacia la perfección. Lleguémonos, 10:22. Retengamos firmemente la profesión de nuestra fe, 10:23. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Usted ve lo que le estoy diciendo, cómo va concluyendo la carta. Considerémonos, estimulémonos, animémonos, no nos distraigamos, no nos deslicemos. Dejemos todo peso, 12:1, el pecado que nos asedia, y corramos la carrera, 12:1 también. Retengamos la gracia, 12:28. Salgamos a Él. Ofrezcamos sacrificio de alabanzas. Son exhortaciones para levantar, animar, reorientar a una iglesia que estaba decaída, que se estaba desorientando, que se estaban desanimando. Dice, no dejen de congregarse, se estaban dejando de congregar. Anímense unos a otros, estimúlense. Porque para eso fue el sacrificio. Eso es lo que el sacerdocio, oiga, en el contexto del sacerdocio eterno, lo que el sacerdocio de Cristo vino a traer fue eso. Una iglesia perseverante en la gracia, en su gracia, creciendo, madurando, multiplicándose, avanzando. Diligente, no lánguida, indecisa, ambivalente. Cuando usted vea como que usted su cabecita anda como mareadito, está como de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá. Sacúdase, afírmese, pídale a Dios, afírmame. Y es por eso que existe la iglesia, por eso es que estamos aquí los pastores, los ministros, es para mantener a la iglesia así, caminando, marchando con la cabeza en alto, firme hacia adelante. Que no haya ambivalencia. Cada vez que usted viene al culto es para reorientar todo lo que esté desorientándose. Sale otra vez reorientado por ahí. Dele un aplauso al que reina. Amén. Entonces usted puede ver, dice, todas estas exhortaciones son una seria invitación a los creyentes a una etapa superior de perfección espiritual que culmina en salgamos a Él fuera, llevando su vituperio, la prueba final de la unión con Cristo y su cruz. Hebreos, mediante su interpretación de la referencia mesiánica que se encuentra en el Salmo 110:4, Jehová juró y no se arrepentirá, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Le ha dado al creyente en Cristo una nueva y completa base de seguridad eterna. Lo que leímos en el 7:24 y 25. Usted ha recibido, amado, amada, una nueva y completa base de seguridad. El diablo no puede jugar con tus sentimientos cuando tú entiendes el sacerdocio de Cristo. Hebreos es un excelente ejemplo de la enseñanza que se impartía en la iglesia primitiva. Vaya agarrando eso. La carta a los Hebreos era un excelente ejemplo de las enseñanzas que eran impartidas en la iglesia primitiva. A diferencia de muchas de las cartas de Pablo, no se originó de una serie de preguntas sin relación entre una y otras, ni fue un sermón evangelístico dirigido a una audiencia heterogénea. Hebreos es la exposición sobre un tema. Hebreos es la exposición sobre un tema, la nueva revelación de Dios, basada sobre los pasajes del Antiguo Testamento que contienen la verdad latente y desarrollada de una manera ordenadamente retórica hasta alcanzar el clímax. El uso que se hace de las citas revela una cierta idea acerca de cada pasaje y de los métodos de interpretación que empleaban los maestros cristianos del primer siglo. Eso se revela en Hebreo, los métodos, cómo enseñaban a los primeros cristianos. Doctrinalmente, Hebreos está totalmente de acuerdo con la teología paulina. O sea que el hecho de que no haya sido Pablo, tal vez el que escribió, no crea una diferencia en cuanto a lo que se creía. La doctrina de Hebreo está de acuerdo con la paulina, no está en pugna con la paulina. Aunque no use las mismas fraseologías de Pablo. Su tema
como el de Romanos y Gálatas, es el de la salvación por la fe en el sacrificio de Cristo. Pero esto está presentado de otra manera. Luego dice, el libro a los Hebreos sirve en el estudio del Antiguo Testamento como guía excelente al significado de las tipologías y a la comprensión del permanente significado del ritual levítico. Ustedes nos escuchan mucho, a veces usamos la palabra tipología. O sea, José es tipología de Cristo, por esto y esto, tipología. Hebreos es un libro donde se revela eso, las tipologías, lo que representaba el Santísimo, lo que representaba el sacrificio del Cordero, todas las representaciones del nuevo pacto ocultas en el Antiguo, en Cristo Jesús. Tipologías, a la comprensión del pensamiento y significado ritual levítico. Es una llave para la interpretación de los tesoros del Antiguo Testamento, la carta a los Hebreos. El que estudia la carta a los Hebreos adquiere una llave para poder entender el Antiguo Testamento. No hay otro libro en el Nuevo Testamento que nos explique la razón de ser del Antiguo como la carta a los Hebreos. Y mire qué lindo el final. El pasaje más familiar de Hebreos es el capítulo 11, el capítulo de la fe, en el que se bosqueja el desarrollo de la fe por medio de la ilustración que proporcionan los más notables personajes del Antiguo Testamento. Una lista de los antiguos. Los tres libros, Romanos, Gálatas y Hebreos, forman una trilogía que explica el corazón y la esencia de la vida cristiana de fe. Así es que si usted quiere tener un cuadro sólido de lo que es la vida cristiana de fe, le hace esas tres cartas, estúdiala, cómasela. Romanos, Gálatas y Hebreos. Si quieres un teólogo, dice, ay Dios mío. Mira, ahora no quiero terminar sin darles un documento acerca que me lo leí y quiero que lo leamos, y lo copié tal como está en el libro donde lo saqué, de Joy Tetley. ¿Está bien? Joy Tetley. Ok, Tetley. Joy Tetley. Entendamos Hebreos. La carta a los Hebreos. Hebreos, ¿ya lo tienen todos? Actívese ahí conmigo. Es la página 11. Página 11. Hebreos es una obra fascinante y poderosa. No sabemos quién la escribió, ni tampoco la ubicación ni la identidad precisa de los primeros que la recibieron. Por eso lo estudiamos primero y ahora ya usted entiende por qué. Dice así aquí. Muy bien. No obstante, a pesar de que no sabemos a ciencia cierta quién lo escribió ni los destinatarios, no obstante, su mensaje nos lleva a las profundidades de Dios y nos señala lo fundamental en el discipulado cristiano. Oiga bien, la carta a los Hebreos. Su autor es en esencia un predicador, lleno de entusiasmo por Dios y con preocupación pastoral por una comunidad en crisis. A pesar de eso, su pasión se expresa a través de una obra que está cuidadosamente estructurada y bien argumentada. Tanto la mente como el corazón están muy involucrados. Dios y su divina misión de salvación son el centro principal de atención del autor. El lenguaje y las imágenes que usa tienen mucho que ver con la adoración y otros medios de acceso a Dios. Jesucristo es crucial en todo esto. Para el escritor de Hebreos, tener puestos los ojos en Jesús, 12:2, significa mirar a la vida y el carácter de Dios. El comienzo de este sermón declara que el Hijo de Dios es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Note bien, el Hijo de Dios tomó sobre sí carne y sangre, 2:14, en aquel que conocemos como Jesús, expresando así el anhelo y el compromiso de Dios de encontrarse con nosotros donde estamos. Mire qué lindo eso. Dios en Cristo se propone encontrarse con nosotros donde estamos.
y llevarnos a la gloria de la presencia de Dios. Esa verdad transformadora de la vida debe ser un estímulo para la fe y la esperanza, incluso cuando las circunstancias nos empujan hasta los límites de la resistencia. Hebreos destaca la importancia de Jesús en una forma particular. El autor presenta a Jesús como el gran sumo sacerdote, una imagen única de Hebreos en el Nuevo Testamento. Es una representación que sería especialmente significativa para los que tuvieron un antecedente judío. Es también una visión perceptiva que tiene mucho que decir en todos los tiempos y en cada lugar. El sacerdocio de Jesús es el desarrollo del anhelo de Dios de que todos deberíamos conocerle, tener acceso libre y confiado a su presencia y participar de su vida. Debido a que Dios está en Jesús, eso significa participar por completo en la experiencia humana y pasar por sufrimientos indecibles. También significa salirse del todo de los límites existentes de la comprensión judía del sacerdocio. En la tradición judía, los sacerdotes tenían la responsabilidad de un extenso sistema ritual que buscaba facilitar el acceso libre y la comunicación con un Dios santo. Este sistema, expuesto de manera especial en Levítico, se veía como la manera en que Dios lidiaba positivamente con los pecados y las impurezas humanas. Los sacrificios desempeñaban un papel clave. Uno de sus principales significados y valores se manifestaba en el día anual de la expiación. En Levítico 16 está eso. En ese día, el sumo sacerdote, y solo él, entraba en el lugar santísimo, el lugar más sagrado del tabernáculo y luego del templo, donde se creía que Dios moraba en especial. Ofrecía a favor de todo el pueblo la sangre del animal sacrificado, rogando mediante aquella ofrenda con el arrepentimiento que simbolizaba el perdón de Dios por los pecados del pueblo. Era un sacrificio que un año tras otro repetía el sumo sacerdote, que a pesar de todos los ritos de purificación por los que pasaba, permanecía como un ser humano pecador. Procedía también, como todos sus compañeros de sacerdocio, de una tribu en particular. Solo los de la tribu de Leví y de la casa de Aarón podían ser sacerdotes. Levítico 8. Lo cual significaba que ser sacerdote dependía de haber nacido en el seno de la familia adecuada. Lo que Hebreos dice, sin embargo, es que Dios estableció un nuevo pacto en el cual las palabras sacrificio y sacerdocio tienen un significado revolucionario. Lo que el antiguo sistema buscaba se cumplió por la iniciativa y la acción de Dios. Por medio de la vida, muerte, resurrección y continuo ministerio de Jesús, la expresión misma de Dios se une en Dios y la humanidad. La sombra de las cosas pasadas da lugar a lo que es real y verdadero. Los únicos sacrificios que continúan siendo apropiados son los de alabanza y generosidad, según Hebreos 13, 15 al 16. Aquí nos encontramos con un Dios que no encaja en las tradiciones y expectativas. Eso es algo de lo que se quiere decir por el orden de Melquisedec en Hebreos 7. Jesús no vino de la tribu adecuada para ser sacerdote. 7, 13 al 14. Dios hace algo nuevo. Jesús no está entre la humanidad y Dios. Tampoco actúa simplemente a nuestro favor. Más bien, abre el camino para que todos entren con confianza a Él. Wow. Wow. Al lugar santísimo. Por medio de Jesús recibimos la invitación a tener una íntima comunión con Dios. En Jesús se expresa y quebranta el corazón de Dios. Jesús es tanto sacerdote como víctima. En Él Dios ofrece su vida por nosotros y para nosotros. No puede haber otro sacerdocio que se le iguale. Este es el fin del sacerdocio.
todos pueden saborear los frutos de este sacerdocio y todos están invitados a participar. Santo. Wow. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Esa es la esencia de Hebreos. Me gusta como este autor, el mismo corazón de Dios. Cuando adoramos, por eso es que mire, eso ¿sabe por qué le doy esa lectura? Escúcheme bien. Me voy a quitar los lentes porque quiero decir esto a ojos descubiertos. A cara descubierta. Miren, amados, cuando ustedes escuchan, yo estudio estos temas, yo no puedo dejar de pensar en lo que Dios le ha revelado a nuestro pastor. Miren, cuando el pastor habla del culto, de lo que son las ofrendas, de lo que son nuestras alabanzas, de que el culto es para Dios y de que nuestras vidas, nuestras alabanzas y todo lo que hacemos y damos, aún la adoración financiera, es un culto a Dios a través de Jesús en el sacerdocio de Cristo. Es a esto que se está refiriendo, lo que se revela en el nuevo pacto, en la carta a los Hebreos. Ahora todo sacrificio que en la gracia nosotros tenemos que entregar son nuestras alabanzas, nuestra adoración, nuestros diezmos, ofrenda y primicia, son parte de ese nuevo orden. La ayuda de amor, el compañerismo de amor unos con los otros, todo tiene que ver en ese culto que le entregamos con esa dimensión del nuevo sacerdocio en Cristo, donde todos ahora podemos entrar al Santísimo por medio de Él. Ya no uno de una familia de Leví y Aarón, sino que en Cristo ahora todos tenemos, todos los nacidos, los redimidos, tenemos la libertad de entrar. Y cuando nosotros nos congregamos, nos acercamos, estamos ejerciendo ese sacerdocio que Jesucristo nos constituyó, o Dios a través del Hijo. Entonces escúcheme bien, escúcheme bien. El servicio de la iglesia es un sacerdocio. El culto de la iglesia es un sacerdocio. En otras palabras, cuando nosotros nos congregamos como iglesia para darle a Dios la adoración, estamos oficiando en Jesús. Por eso es que usted ve que la iglesia en el nuevo pacto que entendió esto dice que ellos le ministraban a Dios. Y allí se menciona, no es por casualidad que en Hechos 13 se menciona una serie de nacionalidades diferentes. Eso está ahí, que hasta dice el níger, el negro. Es que el Espíritu Santo está efectuando lo que es el sacerdocio ahora en el nuevo pacto en la iglesia, donde personas de diferentes nacionalidades, no de la tribu de Leví, ni de la línea de Aarón, ni judíos, sino clases de diferentes etnias, ahora le están oficiando a Dios como lo hacía el sacerdote a través de Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús ya todos nos hacemos la misma cosa y somos lo mismo. ¿Me doy a entender, amados? Entonces el culto es algo que se le ministra es a Dios. Su enfoque al adorar tiene que estar en Dios a través de Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hizo María, romper nuestro alabastro y dejar que el perfume, denle un aplauso al que reina. El olor a Cristo, el olor a Cristo. Amén. Vamos entendiendo. El Antiguo Testamento, página número 13, conclusión por hoy. Hay un escrito pequeño que eso lo leen ustedes en su casa, que dice un evangelio para mi cultura, que habla de cómo la palabra de Dios en la carta a los Hebreos se adapta, la manera como presenta a Cristo en el nuevo pacto se adapta a toda cultura del mundo. Dice el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, porque ustedes saben que el Nuevo Testamento brota del Antiguo. No es diferente al Antiguo, brota del Antiguo. Dice aquí, por dig
Franz. Ustedes se quedan callados para reírse de mí. No, mentira, hermanos. Dick Franz. El Antiguo Testamento era la Biblia de Jesús. ¿Sabían eso ustedes? Que la Biblia de Cristo era el Antiguo Testamento. Ahí dice, véase Jesús y el Antiguo Testamento, que es otro artículo que está en el libro de donde yo saqué esta copia, que no es necesario tenerlo aquí. Dice, y los escritores de los libros del Nuevo Testamento continuaron apelando a su autoridad, a la autoridad del Antiguo. O sea que toda la escritura del Nuevo Testamento está basada en lo que profetizaba, en lo que tipologizaba, en lo que anunciaba el Antiguo. Hay unas 250 citas, unas 250 citas directas del Antiguo Testamento en el Nuevo y alrededor de 1000 alusiones claras. Los primeros cristianos estaban impregnados del Antiguo Testamento, que su lenguaje afloraba con toda naturalidad. Veamos dos ejemplos. La bienaventuranza. Mateo 5, 3 al 10 no son en realidad citas del Antiguo Testamento, pero es obvio que los versículos 3 al 4 están inspirados en Isaías 6, 1 al 3 y el versículo 5 en el Salmo 37, 11. Y es posible encontrar un paralelismo aproximado de cada frase en el Antiguo Testamento. Hay un parecido aproximado. El libro de Apocalipsis no contiene citas formales, pero está inspirado en numerosos pasajes del Antiguo Testamento, sobre todo de Daniel, Ezequiel y Zacarías. A veces, sin duda, usaron el lenguaje de las escrituras que les era conocido porque era parte de su vocabulario normal. En ocasiones citaron textos éticos y legales como guías continuas del pueblo de Dios. Sin embargo, a menudo cuando citaban o se hacían eco del Antiguo Testamento, tenían un propósito teológico más establecido. Creían, como Jesús mismo indicó con claridad, que Él vino a cumplir lo que estaba escrito y ellos se deleitaron en buscar las relaciones. El cumplimiento de las Escrituras. A menudo, los escritores del Nuevo Testamento señalaron como las predicciones de los profetas del Antiguo Testamento, señalaron cómo las predicciones de los profetas del Antiguo Testamento se cumplieron en los sucesos de la vida, muerte y resurrección de Jesús, y continuaban cumpliéndose en el crecimiento de su iglesia. Mateo incluye en su evangelio una docena de citas con introducciones tales como: todo esto sucedió para que se cumpliese, para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. Ahí están los textos. Los registros de los primeros sermones cristianos, hay registros de los primeros sermones cristianos, en Hechos están llenos de afirmaciones del cumplimiento de las Escrituras. Y ahí le da un ejemplo de los textos en el libro de los Hechos. Al parecer, algunos pasajes eran especialmente favoritos y se cita en muchas ocasiones. Por ejemplo, Salmo 110.1, 118.22, Isaías 53. Isaías 53 es el Evangelio del Antiguo Testamento. Daniel 7, 13 al 14. Estos eran pasajes que Jesús mismo usó para explicar su misión y sus seguidores continuaron usándolos en la predicación y el debate. Prefiguraciones. Sin embargo, a veces los escritores del Nuevo Testamento apelan a pasajes que no eran en sí mismos, volteé la página, la última, la parte de atrás, que no eran en sí predicciones del futuro, pero que ellos, sin embargo, creían que se cumplieron en la venida de Cristo. Jesús hizo muchas afirmaciones de estas, por ejemplo, Mateo 12:3. Cuando ustedes lean esos textos van a ver que Jesús trata de cosas que se hablaron y Jesús las interpreta como que hablaban de Él y hablaban de cosas que tenían que suceder, aunque parecieran que se dijeron para aquel tiempo. Pero en Hebreos encontramos, ahí viene, todo esto lo dice para llegar a Hebreos. Pero en Hebreos encontramos el uso más completo de este método, donde el escritor menciona a las personas e instituciones más importantes de Israel del Antiguo Testamento
en especial del ritual de adoración en el tabernáculo, y muestra la manera en que encuentran su cumplimiento en Jesús como el verdadero sumo sacerdote y el sacrificio definitivo y perfecto. Este principio se conoce como tipología. ¿Entienden? Tipología. Las personas, instituciones y sucesos del Antiguo Testamento se entienden como tipos o figuras, modelos, prefiguraciones de la obra decisiva de Dios que ocurriría con la venida de Cristo. La meta de la tipología es mostrar cómo Jesús no solo cumple las predicciones explícitas del Antiguo Testamento, sino toda su estructura para establecer su venida como la encarnación completa y final de la obra salvadora de Dios a través de los siglos. Fuentes y usos de las citas. Muy importante esto último. Fuentes y uso de la cita. Bastante a menudo las palabras citadas en el Nuevo Testamento no son las mismas que encontramos en nuestro texto del Antiguo Testamento, o sea, en la versión que tenemos, en el texto que tenemos nosotros. No son las mismas en nuestros textos que encontramos en nuestro texto del Antiguo Testamento. Por lo general, las diferencias son insignificantes, pero a veces son sorprendentes. Por ejemplo, vamos a leer esto. Ponga Mateo 27, 9 al 10. Dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Mateo 27, 9. Dice que ahí se cumplió una palabra de Jeremías. Y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Mateo 27, 10. Ahora vamos a compararlo con lo expresado en Zacarías 11, 12 al 13. A ver. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Note que hay una diferencia en cómo se expresa el texto, la relación del cumplimiento, pero el contenido, la esencia es profética. El siguiente, el 13. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Pero en el Nuevo Testamento no la echaron. ¿Ustedes entienden? Es lo que quiere decir. Ahora sigamos leyendo para que ustedes vean la explicación que él da. Las diferencias se deben con frecuencia a que los escritores del Nuevo Testamento usan un texto diferente al que encontramos ahora en nuestro Antiguo Testamento. O sea, que la versión que tenemos, la traducción que tenemos nosotros hoy, no fue la que usaron cuando escribieron Hebreos o cuando hablaron, se refirieron a ese cumplimiento, porque habían varias versiones interpretadas de los rabinos. Y a veces las diferencias que están en nuestra Biblia no es que haya un error en la esencia, sino que se usaron versiones diferentes. Tal vez otra versión daría más en el clavo en la relación del texto del Antiguo con el Nuevo. Entonces él dice que muchas veces el fenómeno que se da es ese, es en la versión, en la traducción, en el texto que ellos usaron. Luego dice, la mayoría de las citas del Nuevo Testamento reflejan el texto griego de la Septuaginta. Importante. Los miembros de la iglesia gentil usaban la Septuaginta más que otras versiones. La traducción de los 70, ustedes recuerdan que hablamos de eso al principio. Ok, entonces esa traducción que era más hecha en Alejandría, que era más aplicable a la cultura gentil, sin cambiar el contenido ni el sentido del Antiguo Testamento hebreo, sino simplemente la interpretación en algunos aspectos. Dice que fue el recurso escritural que usaron, el cual difiere bastante a menudo del hebreo. A veces parece como que citan otra forma de texto, tales como los que encontramos en los tárgumes arameos, que son paráfrasis. Sin embargo, a veces la explicación está en que los escritores del Nuevo Testamento no titubeaban en adaptar las palabras
con el fin de ofrecer la interpretación y la aplicación del texto como ellos lo veían. Ellos no estaban interesados en asuntos teológicos. Ellos estaban interesados solamente en mostrar que esto se cumplió. Miren lo que dice. No había en ellos un énfasis en la exactitud, sino en el espíritu de la palabra, en lo que decía la palabra. Miren, de esto se hablaba en tal texto y lo citaban. ¿Ustedes me entienden? O sea que en ellos lo que querían ilustrar una verdad que según ellos entendían en ese momento se estaba cumpliendo del Antiguo Testamento. Luego leemos, el propósito no era cambiar el significado, sino dárselos a conocer con más claridad a sus lectores, a veces incorporando la interpretación en la palabra de la cita, como los predicadores modernos parafrasean a menudo un texto bíblico con el fin de que el mensaje se entienda mejor y ayudar a sus oyentes a ver cómo se aplica a sus circunstancias. Una vez que los primeros cristianos entendieron que Jesús era el cumplimiento del Antiguo Testamento, empezaron a leerlo no simplemente por su interés en el mismo, sino a la luz de aquel cumplimiento. De modo que estuvieron en condiciones de encontrar indicaciones sobre Jesús en lugares que otros judíos no las veían. Y estaban dispuestos a ejercer una libertad de interpretación que les permitiera dar completa expresión a sus convicciones de que, como Jesús mismo lo dijo, de mí escribió él. Moisés, Juan 5:46, y también los otros escritos del Antiguo Testamento. ¿Lo entienden, hermano? Ya ellos lo que buscaban era Jesús por todos los lados. Y eso es lo que dice Juan 5:39. Ustedes escudriñan las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces un judío aferrado a sus ritos, a su legalismo, a sus antiguos rituales, leía el Antiguo Testamento y no veía a Jesús. Pero ahora los cristianos lo leen, los que habían sido liberados de esa estructura religiosa legalista, y encontraban a Jesús por todos los sitios. Y entonces hallaban la vida, porque en Jesús es que está la vida. Recuerden en Lucas capítulo 24 que dice que Jesús les abrió el entendimiento a los discípulos para que entendieran lo que de él decían, yendo desde la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Todo eso está. ¿Han recibido, amados? Esto es Hebreos. Bueno, agradezco su atención. Hemos cumplido con esto. Ahora yo quiero darle una tarea en el libro del manual de la Biblia Hanley. El libro, el compendio manual. Usted va a leer las cartas generales que siguen a Hebreos. Quiero lea desde la carta de Santiago hasta Judas. Okay. Se me quedó mi libro y voy a usar prestado el de Melvin. Desde Judas, le voy a dar el número inmediatamente, que no me acuerdo. Mire, Santiago, que es la página 866. 866 hasta la página 866 hasta la 895. Un poquito. Saque un tiempo. Santiago hasta Judas, cartas generales. Vamos a ver por qué se le llama así y el exquisito valor que tienen para la iglesia. Muy bien. Solo le voy a dejar eso para que tenga un contexto en el compendio manual. Bien. Vamos a orar
Y terminamos por hoy, recordando que mañana es el día del Señor. Estaremos acá adorando y los demás en sus diferentes iglesias. Vamos a estar dando culto a nuestro Dios, ministrándole a nuestro Dios en los servicios, orando que Dios nos conceda un resto del día bendecido. Oremos al Señor, hermano. Vamos a estar en oración. Después que oremos, usted termina de guardar sus pertenencias. Amén. Padre Santo, gracias por la riqueza de tu palabra y por estimularnos, Señor, a vivir la vida que en Jesús nos has concedido. Gracias por el sacerdocio eterno de Cristo. Gracias porque en Él lo tenemos todo. Y lo más importante para un ser creado es la conexión eterna con su Creador. Tú nos la has concedido en Jesús. En esa conexión está la vida, está el gozo, está la paz. Están las riquezas de la vida. Está todo el contenido de la naturaleza divina. Podemos ser felices. Podemos tener paz. Podemos caminar seguros. Podemos mirar hacia la eternidad con cabeza levantada en Cristo. Podemos avanzar sin dudar. Podemos enfrentar las tentaciones, las pruebas, los desafíos y la presión de esta tierra por el sacerdocio de Jesús. Gracias, Señor. De corazón te damos gracias. Que esta enseñanza de hoy de Hebreos nos acerque más a tu corazón y nos lleve más al Santísimo y amar a Jesús de una manera, Señor, sin medida. Ahora nos encomendamos en nuestra ida a nuestras casas. Guárdanos, líbranos y danos el gozo de terminar el día en tu presencia contentos y de venir mañana a adorarte con gozo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sigan siendo bendecidos.